Buenas tardes, jóvenes. Hay 24 estudiantes conectados. Esperemos unos 3 minutos para dar tiempo a que los otros jóvenes puedan ingresar. Bien, hay 44 estudiantes ya conectados. Como un control de ingreso, porque vamos a hacer control de asistencia hoy en las 2 jornadas. Primer momento de 2 a 4. Salimos a descansar unos 15 minutos. Retornamos y continuamos en el segundo momento. Yo acostumbro a hacer ese control en los 2 momentos para asignarles entonces la calificación que le corresponda por el seguimiento. Y también hago un control de entrada en cada momento y a la salida, para evitar que el estudiante se conecte cuando esté terminando el encuentro para registrar su asistencia. Entonces, con un primer control, como ya se conoce, le voy a preguntar
al grupo de acetileno si están todos los integrantes conectados en este momento. ¿Hay alguno que pueda dar esa información? Profe, buenas tardes. Perdón, no escuché. Buenas, ¿me escucho? Sí, ya te escucho, Mauricio. Sí, profe, sí, el grupo de acetileno, sí, estamos todos presentes. Gracias. Ok. ¿De clorobenceno? ¿Están todos? Buenas tardes, profe. Sí, señor. Bien. Bueno, muchas gracias. ¿De óxido de propileno? Buenas tardes, profesor. Sí, todos estamos presentes. ¿De paraxileno? Hay 46 estudiantes matriculados, perdón, conectados. ¿De paraxileno están todos? Sí, profe, un compañero pues ya iba a entrar, era que había acabado de llegar a la casa. Bueno, muchas gracias, Ana María. ¿Acetona? Sí, señor. ¿Anilina? Buenas tardes, profe. Sí, señor, estamos todos. Gracias, Lady. ¿Ácido acético? Sí, señor, estamos todos. ¿Benceno? Sí, señor, estamos todos. Falta un compañero, pero ya va a ingresar. Muchas gracias. ¿Penteno? Buenas tardes, profe. Sí, señor, estamos todos. Bueno, hay otros equipos de diseño que no tengo aquí los nombres porque pertenecen al grupo del profesor Douglas. Aunque en estos 15 días yo estoy siendo responsable de todos los cursos, pero no tengo la información. Entonces, me van diciendo el nombre del equipo de diseño de los que me hace falta, pues, verificar asistencia, si están y me dicen el nombre del equipo, por favor. Escucho. Buenas tardes. Óxido de etileno, profe. Óxido de etileno. Muy bien. ¿Están todos? Sí, señor. Muy bien, gracias. ¿Otro? Buenas tardes, profe. Es ciclobencenona. Ciclobencenona. ¿Están todos? No, Sí, señor. Es ciclohexanona, profe. Exacto, perdón. Ciclohexa. Sí, señor. Hexanona. Muy bien. ¿El otro equipo? Buenas tardes, profe. Buenas Acetato de etilo. Acetato de etilo. Gracias, Karen. ¿Están todos? Estamos todos. Sí, señor. ¿Y el último? Profe, buenas tardes. Propilenglicol. ¿Cuál? ¿Etilén? Propilenglicol. ¿Etilén o propilén? Propilen. Etilén, ok. Muchas gracias. ¿Están todos? Profe, propilenglicol. ¿Sí se escuchó bien? Propilén. Muy bien, ya te escuché. Vale. Sí, profe. Gracias. Bueno, hay 48 estudiantes registrados. Entonces, en este momento, podemos decir que asistieron a la primera jornada. Antes de terminar, volvería a hacer el control con el número de participantes. Ya les había saludado. De nuevo les repito el saludo. Espero que hayan estado bien este fin de semana, trabajado mucho, aprendido mucho. Antes de empezar a desarrollar los temas que tengo programado para hoy, quiero hacer algunos comentarios preliminares. Primero, recordarles que les hice un correo en donde les informaba esta actividad que ustedes vienen desarrollando de manera independiente por fuera del encuentro del out of class, que es lo que pretendía como actividad de aprendizaje que ustedes se enfrentaran.
vamos a ver que allí hay oportunidades para aprender unas competencias claves que las declaramos de manera muy precisa, que eran nuestras aspiraciones. Pero también poner en funcionamiento unas estrategias de búsqueda de información que ustedes ya han debido aprender, y especialmente en el curso de anteproyecto, para la formulación de los proyectos de investigación o los proyectos o trabajos, proyectos o prácticas industriales. Ustedes tienen que aprobar ese curso y en este nivel ya han aprobado el curso, y ahí en ese curso pues, entonces aprenden a hacer pesquisas de información, búsqueda de información. Eso es lo que está en juego, lo que ustedes tienen que desplegar. Y voy a hacer unos comentarios ahora cuando describa la estrategia general de diseño del proceso, que una primera macroactividad tiene que ver con la creación de una base de datos que se mantiene durante todo el proyecto. Bases de datos sobre propiedades, características, información del mercado, de tecnologías, etc. Datos e información que usamos para tomar decisiones o para realizar actividades, para precisar. Esa es una actividad de partida que ustedes vienen desarrollando con los ítems 1, 2 y 5, que básicamente es de búsqueda de información. Y búsqueda de información de manera autónoma, independiente. De hecho, se van a encontrar, si no han tenido antes la experiencia de diseñar estrategias de búsqueda de información, con algunas dificultades que nosotros reconocemos porque las hemos vivido. Y siempre tengan presente en esto que en el curso de diseño nosotros no le vamos a poner a realizar una actividad que nosotros no tengamos conocimiento sobre ella o que no la hayamos realizado antes. A raíz de un comentario también o pregunta de un estudiante en relación con la dificultad que ha tenido y que lo tienen todos y los han tenido todos los estudiantes en 30 años que han trabajado en el curso de diseño que he venido regentando desde esa época. La búsqueda de información, especialmente de mercado, o de rutas químicas que no se encuentra una fuente de información en donde esté la información como yo la necesito. O hay información parcial, no la información completa que requiero y que en los términos de referencia de manera taxativa se precisa qué es lo que hay que encontrar. Si bien el dato no está como nosotros lo necesitamos, sí puede haber datos primarios que yo puedo transformar para obtener lo que necesito. No en el caso de las propiedades, pero sí en el caso de las rutas. Por ejemplo, para los parámetros de las rutas químicas, que son parámetros asociados con los reactores donde se llevan las reacciones acopladas que constituyen la ruta, la conversión, la selectividad y el rendimiento, es posible que no aparezcan así el dato, sino que nos den una información a partir de la cual nosotros podamos calcularla, porque se reportan los datos de las corridas de investigación que se hicieron a nivel del laboratorio, microplanta, mini planta o planta piloto. Y nos estamos refiriendo a información sobre cómo se condujo la experimentación,
porque esos datos son datos que se obtienen a partir de investigación. Lo mismo las propiedades que caracterizan a una sustancia y por supuesto determinan el comportamiento, cómo se comporta la sustancia. Depende de sus propiedades. Lo mismo que los seres humanos. Nosotros nos desempeñamos en nuestras actuaciones, nos comportamos de acuerdo con nuestras capacidades, pero también de acuerdo con nuestros valores. Más adelante me referiré en relación con lo que son los datos y lo que eso significa. Son datos experimentales que yo tengo que respetar. No lo puedo suponer. No me puedo imaginar. Solo en ausencia de algún dato experimental, como ya ustedes lo han aprendido en sus cursos de ingeniería, hemos desarrollado en ingeniería química unos métodos, unos procedimientos para ser estimados con base en algunos métodos de naturaleza teórica, semiteórica o naturaleza empírica, y que hoy en software nosotros podemos hacer esos estimados con cierto grado de confianza. Pero les quería advertir eso. En la práctica, como ustedes están asumiendo que son un equipo ad hoc, que una empresa les encomendó el desarrollo del proceso del producto que se les asignó, en la práctica esas dificultades, digamos que no van a existir, porque han podido confirmar que el conocimiento tiene un valor económico. Quien invirtió en investigación y desarrollo, especialmente lo que tiene que ver con información de rutas químicas, obtuvo un conocimiento que está protegido y que lo protege como secreto industrial en algunos casos o mediante patentes. Aún en las patentes no está toda la información que requerimos nosotros para poner en funcionamiento de manera concreta una tecnología de proceso. Entonces, en esas circunstancias, como público no la encontramos en fuentes de información pública, se resuelve a través de la comunicación privada con el dueño de esa información, de ese conocimiento, llámese una institución, una empresa, etc. Y allí, entonces, se negocia, ¿sí?, cómo se comparte. Y solo en la condición de que el otro esté interesado en que se le otorgue una licencia para hacer uso de ese conocimiento y explotarlo comercialmente, pues se tendrá toda la información. Eso por un lado. Por otro lado, hay unos sitios de internet que no son de acceso público tampoco, sino que son privados, que la información que tienen allí, que organizaron, estructuraron, la venden. Tiene un valor. Se supone que en la realidad, en una empresa, y eso lo hicimos hace más de 25 años cuando le resolvimos a una empresa un problema de descarga de un lodo al río Medellín, que queríamos recuperar el ácido sulfúrico que estaban descargando allí, y que para nosotros obtener conocimiento del estado del arte, de cómo se había tratado en otras partes del mundo ese problema de ese tipo de desechos, pues hicimos una pesquisa de información, no con las herramientas de las que ustedes disponen hoy, porque no se disponía. Teníamos que hacerlo a través de las pesquisas físicas, con algunas fuentes secundarias, como el Chemical Abstract, por ejemplo, para mencionarle, para identificar publicaciones, para identificar patentes, y obtuvimos esas patentes de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que es una de las bibliotecas más completa como contenedor de información, y de hecho eso vale.
que ellos nos compartan una copia de esos documentos, pues tiene un precio. Nosotros en su momento en ese proyecto usamos alrededor de unas 30 patentes y a partir de allí construimos una propuesta de solución y alcanzamos a hacer un diseño de un proceso para la recuperación de ácido sulfúrico para esa empresa. Después podría hacer algunos comentarios específicos. Pero lo que quiero señalar es que aún el acceso a, lo mismo en el caso de información de tipo comercial, de mercado. Hay algunos sitios en donde sí, pero te dicen, vale tanto. Pues entendemos que ustedes tendrán algunas restricciones económicas en otras universidades que no son públicas. Eso no van a ser obstáculos para obtener la información. Eso lo entendemos. Entonces se supone que lo que ustedes tienen que hacer es buscar en esos otros sitios, en esos otros nodos donde puedan tener acceso a información y la información que puedan obtener, pues lógicamente va a estar restringida y limitada. Eso es. Lo que sí es importante es que hagamos el esfuerzo de buscar la información, no solamente sobre la ruta, sino sobre el mercado. En ninguno de los dos casos, información del mercado o la ruta, se puede suponer esos datos. No se puede suponer. Pero ustedes lo podrán suponer si tienen el interés, como algunos lo han manifestado. Es que a mí lo que me interesa es ganar este curso. Ah, sí, bueno, me interesa ganar el curso, que entonces sigas estafando, ¿cierto? En la realidad, si usted hace eso, pues inmediatamente se toman decisiones que valen millones de dólares, 4.000, 5.000 millones de dólares, por mencionar una instalación industrial como Reficar. Entonces, usted no puede decir que es que le tocó, pues eso le cuesta no solamente la expulsión de la empresa, sino también una demanda por irresponsable, ¿sí? Por no ser ético. Entonces entiendo esas dificultades. También muchas de las dificultades que han tenido y que algunos me han comunicado por correo sobre la búsqueda de información son dificultades que surgen de conocimientos que ustedes ya deberían tener de sus cursos. Por ejemplo, no tiene sentido que después de haber visto un curso de ingeniería de reacciones, que los estudiantes no sepan qué es una ruta química, qué es una reacción química, cómo se escribe una ecuación que describe una reacción química. Hay una forma ya estandarizada, definida, convenida de cómo se comunica, cuáles son los reactivos y cuáles son los productos, ¿sí? Hay una forma convencional de escribir a la izquierda las fórmulas moleculares o semiestructuradas. Escuchen, y este es un conocimiento que ustedes deben tener de su química, conocimiento de química, que es una fórmula empírica, que es una fórmula molecular, que es una fórmula semiestructurada, ¿cierto? O que es una fórmula estructural. Al lado izquierdo, como representando una ecuación algebraica, en vez de símbolos que representan variables, en su lugar escribimos la fórmula de la sustancia química con unos coeficientes en la proporción en que participan en la reacción y una flechita que va de izquierda a derecha que nos informa que esos que están a la izquierda son reactivos y las sustancias que van a aparecer a la derecha son los productos que se generan. Entonces, cuando vamos a escribir en el informe, pues no podemos escribir como en antoje o como a veces lo encontramos por allá en la literatura, con fórmulas estructurales y con una flechita seguida. Hay que independizar ecuación por ecuación que hace parte de la ruta, no una cadena. Que si bien en la literatura se puede representar así para mostrar que es una cadena de reacciones en serie, pero aquí nosotros tenemos que escribir cada ecuación en donde se identifiquen cuáles son los reactivos y cuáles son los productos.
porque esa información la vamos a necesitar cuando vayamos a hacer los balances de masa y energía en el reactor y determinar cuánto reactivo se necesita para producir una cantidad de producto deseado y cuánto se generan de las otras sustancias que lo acompañan en esa ruta. Eso es importante, que lo tengamos presente. Entonces, esos comentarios preliminares. Pero otro comentario que tengo que hacer es en relación con la rutina que vamos a hacer para cada encuentro de asesoría. Escuchen. Rutina significa que es un patrón de acciones o de actividades que se repiten y se realizan en esa secuencia. Hemos dicho que las empresas en última instancia son unas matrices, unas redes de rutinas. Nosotros los seres humanos somos también unas rutinas. Hacemos ciertas actividades de manera rutinaria. Aprender, adquirir conocimiento implica desarrollar unas rutinas que las debemos convertir en hábitos y en algunos casos automatizarlas. Entonces, la rutina que vamos a usar para cada encuentro de asesoría es, como lo mencionaba, una de los encuentros, el día anterior, antes de el día de asesoría, los estudiantes tienen que enviar el informe de avance de resultados, el informe ejecutivo. Ejecutivo es un término también que usamos en el ámbito de gestión para cuando nosotros queremos dar cuenta de un hecho, unos acontecimientos o de algo en una empresa, escribimos informes ejecutivos. A las juntas directivas no le podemos nosotros escribir novelas. Tenemos que escribir informes ejecutivos de manera muy sintética con lo relevante. En este caso hablamos de informes de ejecutivos porque allí van a estar consignados unos resultados que el asesor definió que eran relevantes y son esos los que se están pidiendo con esa estructura que se les pide, no en la estructura que el estudiante se le antoje, porque son unos términos de referencia que hay que respetar y que permiten homogeneizar para todos cómo y para la persona que va a hacer la revisión, saber qué es cada uno de esos registros que se tienen. Ese es el sentido. Entonces, la hora máxima para la recepción del asesor de ese informe es las 6 de la tarde del día anterior. Si se pasó un minuto más, no se analiza, no se revisa el informe y ese equipo de diseño no tendrá asesoría el día siguiente. Y las metas que le siguen para la próxima asesoría son las metas que le correspondían si hubiese asistido de manera responsable a la asesoría, hubiera cumplido con sus obligaciones. Eso es importante que lo tengamos presente. Todas las asesorías requieren que se envíe con la anticipación ya definida los informes ejecutivos de avance de resultados. Y en el encuentro que les corresponde de acuerdo con el número que se le ha asignado en cada grupo de diseño, ¿sí? Acetileno sería el número 1 para el grupo 1 de martes-jueves, me voy a referir así martes-jueves, de 2 a 4. El 2 clorobenceno, el 3 oxipropileno, y en ese orden van a ser atendidos en el horario de asesoría. El primero, de 2 a 2 y media, acetileno, después de 2 y media, 3 clorobenceno y oxipropileno. Y lo mismo para los otros equipos. Por ejemplo, para el grupo 2 de diseño, que son los equipos de diseño para sileno, acetona y anilina,
en ese orden se van a atender. En este módulo, cuando lleguemos al módulo de diseño de torres, entonces yo invierto el orden. En vez de atenderlos en el orden creciente con que se identifican con un número el proyecto, entonces lo vamos a hacer en orden descendente. ¿Sí? Lo vamos a hacer en orden descendente. Eso es importante. Y ya en el encuentro, después de saludarnos, yo hago una síntesis de los hallazgos, no más allá de 5 o 6 minutos, concentrándome en aquellos que son relevantes o críticos o más problemáticos. Después de esa síntesis, entonces, puedo atender o atiendo, sería la actividad de aclaraciones de parte de ustedes, pero también la solución de dudas o de preguntas que tengan. Después de ello, entonces, comunicaremos la nota que se obtuvo y se le asignarán las metas para el siguiente encuentro. Es importante también decirle que las metas que se le asignan para los encuentros es para todos los equipos de diseño, todos. Si un equipo de diseño no cumple con unas metas que tenían un encuentro, entonces para el siguiente encuentro tendrá que cumplir, ¿cierto? Él tendrá que cumplir con las metas nuevas que se le asignen. ¿Sí? Y lógicamente, como esto tiene un encadenamiento lógico en su desarrollo, significa que tienen que haber realizado las actividades de cálculo, de toma de decisiones previas de las cuales dependen las nuevas metas. Eso es lo que, esa es la práctica. Esa es la rutina que vamos a ejecutar en todos los encuentros. Saludo, síntesis, aclaraciones de duda, comunicación de la nota y la asignación de las metas para el siguiente encuentro. También es importante que sepa que unos 2 días antes de la reunión se les envía los términos de referencia para que escriban el informe ejecutivo de avance de resultados. El informe ejecutivo de avance de resultados no es más que una selección de los resultados que ya ustedes obtuvieron y que los deben tener registrados en sus memorias de diseño, y si son juiciosos, porque así debe ser, de una vez en el informe técnico que van a escribir de diseño del proceso. O sea, nos queda fácil con esta tecnología que tenemos. Una vez realizamos unas actividades, se hicieron las mejoras, las correcciones, las revisiones, las complementaciones, pues inmediatamente esa información va a migrar y va a registrar en ese documento que estamos escribiendo. Desde ya empezamos a escribir el informe de diseño que se entregará al final. Un comentario importante en relación con esa escritura. El profesor, una vez revisa el informe ejecutivo de avance que envían los equipos de diseño, consigna en ese documento comentarios, observaciones, identifica errores, señala y sugiere qué cambios, mejoras, complementaciones o correcciones se tienen que hacer. Pero no es para que en el próximo encuentro entonces se la comuniquen al profesor, no. Para que la corrigen y lo hagan de manera apropiada, correcta, indicada, como va a aparecer en el informe técnico. En ese otro encuentro, una primera parte del informe ejecutivo es que se informe cómo se tuvieron en cuenta las observaciones, los comentarios, las correcciones. Cómo se tuvieron en cuenta. Escribir allí
en prosa, ¿sí? Si hubo 5 o 7 sugerencias de cambios, mejoras, correcciones, entonces cada una de ellas tendrá que registrarse qué se hizo. Se tuvo en cuenta, no se tuvo en cuenta, se usó y se encontró que hubo necesidad de modificar, cambiar. Esa es la primera parte, vamos a ver, que van a tener todos los informes ejecutivos a partir del segundo, porque el primero pues arranca de es un punto de partida, donde no hemos tenido ninguna actividad previa, entonces solamente se van a registrar los resultados que se obtengan y se pidan de acuerdo con los términos de referencia para ese informe. Y es en el formato que aparece allí descrito en los términos de referencia como se debe registrar esa información. Entonces, con más de 24 horas de anticipación, el profesor les va a enviar ese formato de los términos de referencia de cómo deben organizar. También es importante que ustedes tengan en cuenta que el orden, la estructura de las tablas de la información es la que aparece en esos términos de referencia y no la que a ustedes se les antoje. Porque es conveniente que tengan presente eso. Información que se registre en un informe que no respete los términos de referencia no se tiene en cuenta. Y ya lo mencionaba, eso es lo que se da en la práctica de ingeniería cuando un oferente no respeta los términos de referencia, no incluye la información o no la presenta en los formatos, en la estructura requerida. Aún en esas ofertas, en los proyectos de ingeniería para el diseño, para la solución de algún problema, consultoría, en algunos casos se especifica en qué unidades se tienen que registrar algunos atributos o propiedades. Y eso sí que es un problema de conocimiento que encontramos de manera reiterada en este curso. No es explicable que un estudiante ya terminando su ingeniería no tenga el conocimiento de lo que significa una magnitud física, lo que significa una propiedad, qué informa, a qué se refiere esa propiedad o ese atributo al cual nosotros le estamos asignando un valor que es cuantitativo o cualitativo. En el caso de los cuantitativos, propiedades de naturaleza físico-química, por ejemplo, hay un número, un valor, una cantidad numérica y hay unas unidades que informan de la naturaleza. Ya lo habíamos mencionado en el documento que les mandé, capacidades calóricas de gases sin especificar presión y temperatura, o el coeficiente de difusión binario de una solución de una sustancia A en una mezcla con B, en donde dan el valor sin especificar ni la temperatura ni la composición de la sustancia soluto que se está difundiendo. Entonces miren que todo esto da cuenta de la validación de los conocimientos que ustedes tienen de ingeniería química. Esos comentarios preliminares quería hacer antes de que empiece el desarrollo de la síntesis que hago antes de empezar a desarrollar el tema de las conferencias. Es una rutina que yo tengo en mis cursos, no solamente ahora en la virtualidad, donde tiene mucho más valor, sino también en la presencialidad. Y también lo decíamos, cuando nosotros vamos a hacer una presentación en público, nosotros no arrancamos abriendo un discurso, desarrollando un tema de acuerdo con una organización, una estructura que yo le he dado de presentación. No. Yo tengo que poner en contexto al auditorio informándole de qué voy a hablar, ¿cierto? ¿Por qué voy a comunicar, compartir algunos datos, alguna información, algunas ideas, algunos resultados? ¿Qué secuencia, en qué orden lo voy a hacer?
es de protocolo en cualquier presentación pública, especialmente en los espacios académicos. Entonces les digo, en mis cursos yo tengo como práctica siempre hacer una síntesis inicial antes de abrir. Después de esos comentarios, entonces voy a ocuparme de la síntesis. Primero, voy a hacer una revisión de algunos temas que abordé en el encuentro anterior para empezar a conectar esa relación de conceptos que había venido presentando y poder entonces continuar el discurso para que se vea de qué manera se relaciona y cómo se conecta con lo que habíamos hablado en el encuentro anterior. Entonces, rápidamente voy a recordar el concepto de la economía circular como ese modelo económico ecológico, una nueva racionalidad para producir bienes y servicios, derivada de la conciencia de que ese modelo lineal que hemos venido usando de manera irresponsable se tiene que acabar. Y también a recordarle los 3 principios, esas ideas bases en las que se soportan todas las decisiones relacionadas con la economía circular, y nosotros los ingenieros sí que tenemos que internalizar como parte de nuestro paradigma para el futuro es la economía circular, esos principios. Y ustedes en el desarrollo de su proceso tendrán que tener en cuenta esos principios de la economía circular para el diseño. Porque si no lo hacen, entonces, de hecho, esos sistemas de producción que no respeten el ambiente, pues no van a tener una licencia para que funcione. Así de simple. Ya sea porque la institución encargada de otorgar la licencia, como el ANLA, aquí la Asociación Nacional de Licencias Ambientales, que hace la evaluación de si efectivamente se están cumpliendo con unos requerimientos de manejo del ambiente de manera responsable. Y nosotros también, cuando estamos proponiendo la estructura y cómo vamos a hacer eso, tenemos que hacer el análisis del impacto ambiental que tiene esa actividad económica cuando entre en funcionamiento. En virtud, ya lo decíamos, porque van a extraer materiales, recursos naturales, pero también vamos a descargar algunos desechos que se generan durante el proceso de producción o desechos una vez el producto ha cumplido su ciclo de vida también y ha sido usado. Entonces vamos a presentar ese ciclo de vida, esos principios de la economía circular, y después también rápidamente recordar el ciclo de vida de un proyecto de una planta química, y voy a recordarles el modelo FEL de preplaneación, y después las fases de ingeniería, adquisiciones, construcción y la parte de commissioning o preparación para la operación de la planta industrial. Después, entonces, como habíamos mencionado, nos interesa tener conocimiento sobre los objetos de trabajo en donde están los problemas que nosotros como ingenieros químicos resolvemos o en los cuales producimos bienes y servicios para que los seres humanos a nivel individual, colectivo o en algunas organizaciones usen los productos que requieren para sus necesidades o para resolver sus problemas. ¿Cuál es esa estructura? Y les mencioné que había una estructura general porque pudimos lograr desde hace un siglo hacer una abstracción y una generalización de todos los procesos industriales. ¿Escucho? Profe, disculpe, buenas tardes. Sí. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a lo que estaba diciendo anteriormente sobre la vigilancia tecnológica del proyecto. ¿Debo hacerla, pues la puedo hacer o tengo que esperar hasta el final? Me hacen la pregunta, digamos, al final, para tenga la registrada allí para no hacer interrupciones y tener un control del tiempo, ¿ok? Dale, profe, muchas gracias. Muy bien, entonces decía, y eso es
Una primera aproximación que ustedes deben tener y deben aprender, y para el desarrollo del proceso, tienen que partir de ese nivel de concepción de lo que es un proceso industrial, la industria de procesos químicos, que es un sistema integrado, conformado por unas unidades básicas de transformación que ya hemos acordado en el campo de la ingeniería química en esa comunidad como operaciones unitarias y procesos unitarios. Que cualquier instalación industrial para producir una sustancia química o un material que se produce en la industria de procesos químicos, de acuerdo con esas clasificaciones que ya mencioné, se logra construyendo una estructura de unidades de transformación, esas operaciones unitarias y procesos unitarios. Vamos. Y después, entonces, nos ocuparemos de, más adelante, de dar cuenta de cuáles son esos procesos unitarios y operaciones unitarias. Muy bien. Después, voy a presentar los diagramas de representación de los procesos de transformación de la materia y la energía para producir un material. De la representación de los procesos, ya lo había mencionado, que evolucionan desde unos diagramas de bloque, unos diagramas simplificados de procesos, unos diagramas de procesos y unos P&ID. Yo creo que ahí ya habíamos quedado por ahí en el encuentro anterior. El P&ID habíamos mencionado que es un diagrama que representa todos los elementos constitutivos, todos los equipos, unidades y su organización, las relaciones que hay entre ellos, cómo se conecta, de dónde viene la corriente que ingresa a esa unidad y hacia dónde va esa corriente una vez se produce el cambio en la materia en proceso, en la corriente de proceso, que es un cambio de naturaleza física, que habíamos dicho, en contenido energético, en composición o en estado de agregación. O si es una unidad que cambia la identidad química, entonces, ¿cuáles son las sustancias, cierto, que se generan allí? Y esa corriente, ¿para dónde va? Después vamos a ver que tiene un sentido para dónde tiene que ir. Ese P&ID incorpora entonces los equipos de proceso con unas banderitas que dan cuenta de cuáles son las condiciones que tienen. Pero también en esos procesos vamos a representar lo que llamamos equipos en espera. ¿Qué significa eso? Que para garantizar que no haya interrupción en el proceso continuo, en el procesamiento continuo, en algunos equipos claves, como absorbedores, por ejemplo, bombas, y en algunos casos intercambiadores, tenemos allí ya instalado otro equipo con las mismas características. Para cuando se presente un problema en el otro que está en funcionamiento, en algunos casos de manera automática se cierre el flujo hacia él y le dé paso por el otro que está allí en espera. Por eso se llama equipos en espera y lo voy a mostrar en un diagrama. Pero también en esos P&ID vamos a ver que aparecen representados la instrumentación. Los instrumentos con los cuales medimos algunos atributos, propiedades o características de las corrientes o condiciones de operación en los equipos, como presión, temperatura, flujo, para mencionar una. Pero también, si ese instrumento está localizado allá en el campo, allá donde está el equipo físicamente, montado sobre el equipo o sobre la línea, la tubería de la línea por donde va la corriente de materia en estado líquido, en estado gaseoso o mezcla, o si está ese instrumento localizado en un cuarto, ¿cierto? De manera remota. Pero también las válvulas y las mismas tuberías, vamos a ver que se representan
en esos diagramas tamaño que tiene la tubería, ¿cierto? ¿Cuál es el tamaño nominal? Nominal pipe size. ¿Cuál es el schedule? Que nos informa del espesor, ¿sí? De acuerdo con la presión de operación. Pero también el material de que está hecho la tubería y si esa tubería requiere aislamiento o no. Toda esa información tiene que aparecer registrada en el P&ID. Muy bien. Eso sería como para conectar lo que hemos visto y enlazar como tema nuevo. Entonces me voy a concentrar rápidamente en sintetizar qué son esos procesos unitarios. Vamos a ver. Y eso que está vinculado con las rutas químicas. Los procesos unitarios son la base para poder yo determinar las rutas químicas que nosotros necesitamos. Porque en las rutas químicas yo tengo que tener en cuenta que allí la reacción principal es un proceso unitario. Vamos a ver. Y quiere decir que con esa reacción principal, que es una reacción química de oxidación, neutralización, polimerización, isomerización, hidrólisis, esterificación, etcétera, que es lo que ustedes estudiaron en sus cursos de química inorgánica y química orgánica. A eso nos referimos con procesos unitarios. Y de las operaciones unitarias, entonces las operaciones para hacer cambios de naturaleza física y en particular me referiré a las operaciones con transferencia de masa convencionales y las no convencionales. Eso, digamos, para dar cuenta de esa primera parte que nos empieza a codificar con algunos términos y conceptos relacionados con el diseño de procesos químicos. Y como tema nuevo también, entonces vamos a empezar en una primera parte, que he desagregado esto en unas 3 partes, una estrategia de diseño de proceso. Una estrategia que es la que se ha usado, se tiene como especie de paradigma cuando vamos a hacer diseño de un proceso. ¿Cómo es que abordamos ese proceso de creación de información, conocimiento, que representa o que da cuenta del proceso para la producción de la sustancia que nos interesa? Entonces, en esa primera parte, antes de dar cuenta de las fases, ¿sí?, en las que se divide ese proceso de desarrollo o el desarrollo de un proceso en la industria de procesos químicos, entonces me voy a sintetizar rápidamente de nuevo la descripción general de la vida de un proyecto, el diseño del producto, diseño del proceso y diseño de la planta. ¿Sí? Para ubicar dónde está el diseño del proceso en ese proceso de diseño y construcción de una instalación industrial en la industria de procesos químicos. ¿Sí? Una síntesis de actividades que tiene que realizar el ingeniero químico para que ustedes sean conscientes de cuáles son las actividades que van a realizar, las macroactividades, y para las cuales se necesitan adquirir conocimientos, pero también desarrollar unas habilidades, unas actitudes que se van a traducir en las competencias, en saber hacer para poder actuar como ingeniero químico en cualquiera de las etapas del desarrollo de un proyecto, de una instalación industrial en la industria de procesos químicos. Y después entonces vamos a describir cuáles son las fases de desarrollo del proceso. ¿Sí? Perfil del producto, escuchen, y en ese orden vamos a abordar las actividades de aprendizaje de diseño, perfil del producto, y allí empezamos a crear la base de datos. ¿Sí? La ruta química, cómo identificamos alternativas de rutas químicas que podemos nosotros usar, y dentro de ellas habíamos dicho rutas simples o rutas acopladas. Ya me referí en qué momento podemos necesitar acoplar rutas para poder
integrarlas en un proceso que yo voy a diseñar para producir una sustancia. Después de que ya hayamos conocido las alternativas, en lo de la ruta química nosotros tenemos que hacer una evaluación de todas las alternativas y entonces allí voy a compartir alguna herramienta de cómo se hace evaluación tecnológica. En este caso, evaluación de la tecnología de la ruta química específicamente. Y cómo la seleccionamos. Vamos a compartir allí unas herramientas, unos métodos de toma de decisiones multicriterio. Después que hayamos decidido cuál es la ruta química, a partir de allí, como ya tenemos información de cuáles son los reactivos, cuáles son los productos que se generan de la ruta química, cuáles son las materias primas a las cuales nosotros podemos recurrir para poder obtener el reactivo que necesitamos. Con base en eso, entonces, ya empezamos a construir el diagrama de bloques, ¿sí?, conceptual a partir de un primer diagrama que hacemos de la ruta química. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se van a distribuir las sustancias? ¿Sí? ¿Cómo se van a distribuir dentro del proceso? Habrán unas que se van a recircular, habrán otras que van a salir del proceso, o habrán unas sustancias que van a avanzar aguas abajo en otras unidades de transformación. Y con base en una lógica ya definida, nosotros empezamos a crear ese primer diagrama conceptual del proceso. Y una vez tengamos ese diagrama conceptual del proceso, en donde uno de los bloques o parte de los bloques son los sistemas de separación que se van a requerir de las materias primas si hay necesidad de eliminar sustancias indeseables, necesitamos nosotros purificarlas o concentrarlas, porque las condiciones que se requieren en la ruta es que el reactivo esté de una alta composición para ingresar allí. Y la materia prima puede tener un bajo tenor, una baja concentración, entonces habrán algunas operaciones de separación y de purificación que nos llevan a las condiciones que nosotros necesitamos. Entonces, necesitamos diseñar esos sistemas de separación. Y después de diseñar los sistemas de separación, ya tenemos nosotros el diagrama simplificado de proceso, que nos muestra las unidades de transformación principales, operaciones unitarias y procesos unitarios principales, con las corrientes principales de proceso. Vendría después entonces definir qué unidades de acondicionamiento energético debemos incorporar en las corrientes, en virtud de que una corriente sale de un equipo principal de transformación a unas profe, hola, condiciones de... qué pena. Dime, Nicolás. Pues, ¿tú estás compartiendo pantalla o algo así o solo? No. Estoy en ok. síntesis todavía. Dale. Estoy haciendo una síntesis. Recuerden que lo que quiero es primero ubicarlo, ¿no? Para que se construyan. Una analogía es como cuando nosotros vamos a una agencia de viaje interesados en un tour a una región. Le preguntamos a la persona que conoce el tour que nos diga, ¿y eso qué es? Y nos hace una narración. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Y ya después en la exposición es como ese viaje que hace la persona a ese lugar donde quiere ir a pasear. Aquí es ese viaje al conocimiento que describí. Entonces, después de que determinemos cuáles son esas unidades de acondicionamiento energético, compresores, válvulas de expansión, intercambiables de calor que se requieren para condicionar las corrientes a las condiciones de presión y temperatura o estado de agregación con que se debe ingresar una corriente de proceso a un equipo específico, ya tenemos entonces la arquitectura completa de los equipos de transformación de nuestro proceso. Ya podemos producir el PFD, el Process Flow Diagram. Ahí están todos los equipos. Todos.
Y ya después vendría a agregar los de instrumentación para poder entonces construir el PNID. Muy bien. Después de hacer esa descripción general, entonces vamos a empezar a cómo es que se desarrollan cada una de esas fases. Entonces, me voy a ocupar rápidamente de lo que es la creación de base de datos, que es lo que ustedes están haciendo, búsqueda de información, para los cuales ustedes tienen que tener unas estrategias, pero también haber identificado fuentes de información y en algunos casos servicios de información, recurrido a ellos. ¿Y qué es la información que se va a buscar? Pues ya vimos, información sobre propiedades, parámetros de las rutas químicas, pero también del mercado. Y después, las rutas químicas, mire que eso es lo que se ha venido haciendo, que es la ruta química, aunque ya ustedes saben, porque ya se les ha dado algunas explicaciones sobre esas características, que son las rutas acopladas, que también, ¿sí? Parámetros de los reactores, conversión, selectividad, y cómo se obtienen las masas de reactivos y de productos que se consumen por paso en los reactores y que se generan por paso en los reactores, que es el punto de partida para yo determinar cuánta materia prima necesito para producir la cantidad que yo defina que requiero producir para llevar al mercado de acuerdo con una decisión de mercado que haya tomado de capacidad de planta. Después, entonces, voy a dar cuenta de cómo es que procedemos a hacer la selección de la ruta química, ¿cierto? Ya dijimos que hay unos métodos, el de suma ponderada, el método ELECTR, PROMET y AHP. El último es uno que se usa en el ámbito de la gestión. Yo lo usé para desarrollar un modelo de evaluación de las capacidades de planeación prospectiva estratégica de las universidades, en donde identifiqué ese proceso, pero también cuáles son los factores y las variables que intervienen en esas capacidades, y alcancé a proponer 50 variables. Ustedes no van a usar sino apenas alrededor de 10 o 12 variables, factores de decisión. En estos eran variables para poder calificar el nivel de madurez que se tenía en las universidades para desarrollar el proceso de planeación estratégica, planeación prospectiva estratégica. Y después, ese método de suma de calificaciones ponderada, ¿cuáles son las etapas? ¿Cómo definimos las alternativas, los factores, las ponderaciones, las calificaciones? Y por último, la evaluación y selección. Ese es como el itinerario de viaje de conocimiento. Ahora sí puedo atender alguna pregunta que se tenga antes de que abra la conferencia para hacer lo que me propuse. ¿Alguna pregunta? Muy buenas tardes. Sí, dime. Profe, yo tengo una pregunta sobre el horario de las asesorías que usted mencionó al principio. Yo quisiera saber, es que no sé si le entendí bien, si usted se hacía referencia como a que este martes era la primera asesoría para el grupo 1. No. En el correo que yo envié informé que para todos los grupos, ¿cierto? Todos los grupos, son 4, del curso de diseño, las asesorías se hacen el jueves y el viernes. El jueves, el grupo 1, del cual yo soy responsable, y el grupo 4, que está bajo la responsabilidad del profesor Douglas. Ese grupo está matriculado de 2 a 4, el jueves. Y el viernes hacemos la asesoría de los grupos de diseños 2 y 3 que están bajo mi responsabilidad. El primero de 2 a 4 y el otro de 4 a 6. ¿Eso resuelve la duda, Andrés? Sí, profe, muchísimas gracias. Andrés, ¿vos fuiste mi estudiante en gestión? No. Sí, señor. Ok. ¿Cómo estás? Muy bien, profe. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muchas gracias. Me alegra saberlo. Ok. Entonces voy a compartir pantalla para empezar a desarrollar pues ese itinerario que había mencionado.
¿Están observando la pantalla de mi computador? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Muy bien. Andrés, ¿qué dice? Economía circular. Ok, ya me había referido a él como ese modelo económico hacia donde nosotros tenemos que cambiar la manera como generamos bienes y servicios en las actividades económicas, en las unidades productivas. En virtud de que nosotros, para producir un bien y servicio, usamos unos insumos, unas materias que extraemos directamente del ambiente, de la naturaleza, nuestros recursos, ¿sí? Entonces, muchos de los problemas, decíamos, que tenemos hoy se deben a que de manera irresponsable hemos tomado la tierra como si fuera algo, una fuente infinita de recursos, ¿sí? Como si esos recursos no se fueran a agotar nunca, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros cambiamos la lógica? Es cerrar un circuito, ¿cierto? Que arranca desde lo que tiene que ver con los procesos productivos, el uso y el reciclaje. Ya vamos a ver en un modelo general que ya les presenté. Pero también la gestión de tecnologías ecológicas. Escucha, Andrés, cómo en esos procesos de adquisición de tecnología o desarrollo de tecnología incorporamos también la variable ambiental, ¿cierto? Para poder garantizar que vamos a hacer una producción limpia. Vamos a producir unos bienes y servicios que no van a tener impactos negativos en el ambiente. Pero igual también implica un cambio de cultura de nosotros los consumidores, ¿sí? Pasar de esa idea de consumista, de consumir y votar, de productos de ciclos de vida muy corta y algunos con obsolescencia programada, como se han dado, porque mucho ha sido también de la lógica de las empresas que hacen que los productos no sean más duraderos, porque cuanto más duradero, menos consumo nosotros haríamos de recursos naturales, sino que los programan para que fallen, para que haya que reemplazarlos, porque así venden más. Hay una bombilla en un cuerpo de bomberos en Estados Unidos que desde que se prendió, creo que hace como 100 años no se ha apagado. Pero da cuenta también de una historia por ahí oculta de que los productores de esas bombillas que desarrolló él, ¿cierto? Que desarrolló Alba Edison, que desarrolló la bombilla incandescente, se reunieron para decir que las bombillas no podían durar más de 1000 horas. Y entonces había que fabricarlas con esa lógica para que la gente consumiera. Y como esa, pues también vemos la lógica que hay detrás de los aparatos que tenemos hoy para comunicación, los celulares, ¿cierto? Y aún el software, la última versión, la nueva versión, ahí hay una lógica perversa, ¿cierto? Que no es responsable con esta nueva cultura que debemos nosotros desarrollar en relación con convivir de manera armoniosa, saludable, sostenible con el medio ambiente, que es limitado. Y los principios que están allí deben orientar las decisiones, no solamente de investigación, desarrollo, sino también de producción, de generación de bienes y servicios y también de consumo, y especialmente en todo lo que es ese sistema económico de la conservación de esos recursos que son no renovables, cómo optimizamos el rendimiento de los recursos, los materiales que nosotros tenemos, la energía misma que usamos en las transformaciones, y cómo fomentamos que no vamos a generar externalidades negativas, ¿sí? Que no vamos a producir fugas o desechos que generen problemas. ¿Cómo minimizamos esa descarga? Pero cómo, digamos, partimos de que hay que conservar, ¿cierto? Hasta donde sea posible también buscar sustitutos de esos recursos que son finitos, que son no renovables, ¿cierto? Por unos que sean renovables, ¿sí? Y en el proceso ya productivo, ¿sí? De partes componentes para producir bienes y servicios que están integrados por sistemas discretos, ¿sí?
o en el proceso ya de integración en manufactura y el suministro. Estamos hablando aquí como de la cadena, digamos, de suministro, ¿sí? Nosotros cómo involucramos estos circuitos para que desde el consumidor se empiecen a reutilizar los productos, ¿cierto? Sin llevarlos a que se generen desechos, y cómo a partir de algunos que se han deshecho, cómo extraemos de allí algunas materias que podamos reutilizar para generar las partes dentro de ese circuito económico. O en algunos casos ya extremos, pues entonces usarlos para generar energía, ¿sí? Que nos daría entonces ahorro de esos recursos energéticos no renovables que tenemos, ¿cierto? ¿Sí? O a partir de los desechos de las actividades agroindustriales, como nosotros aprovechamos todos esos elementos, además de los que nosotros usamos directamente para el consumo en la realización de nuestras necesidades de supervivencia. Esa es otra lógica. Eso por ahí, y por el lado de los usuarios de otros equipos, entonces lo mismo. ¿De qué manera nosotros generamos una nueva lógica? Pues esa debemos nosotros tenerla presente en la generación de los productos que tenemos. ¿Ok? Esto ya le hemos presentado, que resumía las etapas de, ¿sí?, el producto. Las etapas generales del proceso de desarrollo que decíamos arrancaba desde una necesidad hasta que hacíamos el lanzamiento. Ya esto lo habíamos mencionado, ¿cierto? ¿Cuáles eran las fases por las cuales pasaba el desarrollo de un producto hasta tener una instalación industrial y las etapas de... En los sistemas de bloques de transformación, entonces, habíamos dicho cómo los procesos de la industria de procesos químicos estaban conformados por una serie de operaciones unitarias y procesos unitarios. Que para la representación de esos procesos pues, usábamos distintos tipos de diagramas, y el primero de ellos era este diagrama de bloque, ¿cierto? Genérico, y les decía que este era uno que no representaba un proceso, sino un complejo industrial, que es la refinería de Cartagena, Reficar, ¿sí? Reficar, ¿sí? A partir de la cual se obtienen los productos que se llevan al mercado en una industria de refinación petroquímica, desde el gas licuado de petróleo, la nafta, la gasolina, el jet fuel, etcétera, y otros productos que se generan allí de esas actividades industriales. Igual también les había mostrado este diagrama simplificado del proceso, ¿sí?, que lo habíamos generado nosotros en un proyecto de repotenciación de una planta piloto para la producción de cerveza en la planta de cerveza de allí de Itagüí, en la región de Pilsen. Como mencionaba, que estos dibujos, estas formas geométricas que aparecen allí, estaban representando los equipos, y esas líneas con flechas, las corrientes de proceso. Había mencionado como los reactores en esa industria le llamábamos ollas. ¿Ok? Este es un diagrama simplificado de proceso, ¿sí?, para la producción de azúcar, ¿sí?, azúcar cruda, ¿sí?, que arranca desde lo que es la producción de la caña de azúcar, todo el proceso, hasta obtener el azúcar morena. Observen ustedes, mayoría de estos equipos que hay aquí son operaciones unitarias, ¿sí?, de separación algunas, o de acondicionamiento de unos sólidos. Después de que nosotros extraemos el jugo, ¿sí?, y lo llevamos a unos clarificadores donde está el azúcar, después evaporamos para poder obtener en unos cristalizadores el azúcar morena que nosotros necesitamos. Ustedes pueden ver allí que cada bloquecito de eso está representando una operación, en este caso una operación unitaria. El azúcar ya está. Aquí no hay una ruta química en este proceso. Todas son operaciones unitarias, no hay ruta química. El azúcar ya está aquí en la caña de azúcar. Lo que el proceso hace es extraerlo. Y no hay reacciones ahí. Sí, hay unas reacciones aquí, pero que tienen otra función.
y es eliminar. Usamos la reacción química aquí para eliminar una sustancia indeseable. Ok. Ese es un diagrama simplificado de proceso. ¿Sí? Este es otro diagrama simplificado de proceso que nos muestra, ¿sí?, también las unidades principales. Lo que estoy mostrando es que es un diagrama simplificado de proceso. Las unidades principales en nuestra ingeniería, pues ya existen algunos símbolos que son en cierto grado estandarizados, generalizados. Sin embargo, no hay unos estándares como si lo tienen, por ejemplo, en la ingeniería civil o en la ingeniería electrónica o en la ingeniería eléctrica, en donde las unidades, en donde se da una transformación, por ejemplo, una corriente eléctrica, una señal, se representa con un símbolo que es universal. En el caso de la ingeniería eléctrica, una resistencia nosotros la representamos y esa línea quebrada es la misma. Un condensador, ya hay un símbolo que lo representa, o un diodo, ya hay un signo que lo representa, o si han tenido la posibilidad de ver un plano, digamos, de una casa, igual, cómo se representan esos elementos arquitectónicos que tienen unas viviendas. Aquí no existe. Más o menos generalizado en ciertos sectores industriales. Allá les mostré, por ejemplo, para la industria de la cerveza, que hay unos símbolos que esos son como convencionales allá. En la industria petroquímica también. Pero nosotros podemos encontrar, ha habido unos que se han venido generalizando y que en el software nosotros lo encontramos por allá en la biblioteca de símbolos para poder hacer la representación de los diagramas de flujo. ¿Sí? Cada software de simulación y diseño tiene una biblioteca de símbolos que nosotros podemos recurrir allí. Por eso es importante, y lo vamos a ver cuando describamos el proceso, que nosotros tenemos que definir en la descripción del proceso qué es cada equipo, cuál es la naturaleza del equipo, cuál es su función. ¿Sí? Después vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la parte de descripción del proceso, o ustedes pueden ver allá en los términos de referencia cómo se hace. Este es otro diagrama, ¿sí?, de simplificado del proceso, pero lo traigo para mostrar, ¿sí?, que es un proceso para la producción de cloruro de vinilo, ¿sí?, que produce también ácido clorhídrico, que se puede comercializar, pero que se produce a partir de etileno, aire y también cloro, ¿cierto? Estas son unidades de reacción. Aquí estoy mostrando cómo en este proceso nosotros tenemos dos rutas ahí acopladas, en este caso en paralelo, porque ambas producen el cloruro de vinilo. Pero las reacciones que se dan aquí son distintas de las que se dan aquí. Sí, aquí hay una cloración directa y esta es una oxicloración. Ya el nombre nos está sugiriendo que es una ruta distinta. ¿Sí? Y las materias primas son aquellas materias que tienen este reactivo etileno y esta sí sería una materia prima. Esto no es un reactivo. El aire aquí se está mostrando como una materia prima. ¿Ok? Y lo mismo aquí. El cloro no va a ser puro ni este tampoco. ¿Sí? Este es otro diagrama, un PFD, para una unidad de una planta. Miren, aquí ya tiene un número, porque las identificaciones, los rótulos que tienen las corrientes, asocian con a qué región de la planta hace referencia, ¿cierto? Este es para la producción de ácido acrílico a partir de propileno. Pero este es un PFD. ¿Qué quiere decir? Que ya están todos los equipos principales de proceso, pero también los equipos de acondicionamiento energético. Estos círculos que están medio, ¿sí?, que tienen dos zonas, están representando los recipientes donde están almacenadas las materias primas que nosotros necesitamos saber. En este caso, pues el aire no es que lo tengamos almacenado, los tenemos tomando, digamos, del ambiente. ¿Sí? Pero los productos normalmente sí los llevamos a unos recipientes en donde los tenemos que almacenar a unas condiciones de presión y temperatura indicadas de acuerdo con la naturaleza de la sustancia, ¿cierto? Y observen ustedes que en ella, aunque no es un PNID, aparecen también unas válvulas
de control, y también allí con estas banderitas se informa qué son, qué es lo que... Muy bien. Este es un PFD y esa es la intención de que ustedes diferencien. Y este también es un PFD de una partecita de la vieja refinería de Cartagena, la unidad viscorreductora, ¿sí? Que tiene estas dos torres de destilación, pueden observar, y estas que son los hornos, ¿sí? Viscorreductores, la cámara de reacción, el reactor y las unidades de destilación y separación, ¿sí? Pero es PFD. Y lo que les había señalado, que era un PNID, es el diagrama más completo, ¿cierto? Que además de tener los equipos principales, pues tienen esos otros elementos. Observen cómo en este, digamos, bloquecito de parte de un PNID están todos los elementos que lo integran. Ustedes pueden ver que todos estos elementos hacen referencia a instrumentos de medición y control, ¿cierto? En la corriente. Pero también cómo las corrientes están rotuladas con unos números que las identifican, ¿cierto? ¿Cuál es la corriente de proceso? Pero además, observen, por ejemplo, esta tubería. Esta tubería nos informa que es una tubería de 2 pulgadas, Schedule 40 y de acero al carbón, ¿sí? Eso para que lo tengamos importante. Y lo que le mencionaba sobre los equipos en espera. Miren cómo en este diagrama de flujo se está representando que para esta corriente que se está alimentando, ¿sí? Se tienen 2 bombas. Y miren que las 2 bombas tienen el mismo rótulo, P102, P102. La A, para hacer referencia que existe otra bomba con las mismas características, con el mismo funcionamiento, que está en espera, que es la bomba B. Entonces P100D, ¿sí? Y esta es la P102A. Eso es la construcción de lo que es un diagrama PNID. En relación con el concepto de lo que son los procesos unitarios, que habíamos dicho, pues son esas reacciones químicas ya conocidas de cómo, digamos, se transforman o reaccionan unas sustancias con otras y se le han asignado unos nombres específicos para hacer referencia. Combustión, ya sabemos a qué se refiere la combustión. Oxidación, ¿sí? Pierde electrones, se oxida. De hecho, en la combustión hay oxidación de algunas sustancias, pero hace referencia a otros tipos de oxidación especial, en particular la reducción, al contrario de la oxidación. ¿Sí? Dentro de una reacción de oxidación hay una reducción porque una sustancia se oxida y la otra se reduce. Neutralización, que involucra ácidos y base. Sulfonación, halogenación, esterificación. O sea, todo esto son procesos unitarios. O sea, las rutas químicas están conformadas por procesos unitarios. Aquí tengo, por ejemplo, cómo producimos a partir de aceite, ¿cierto? Y metanol, biodiesel, y a partir de biodiesel la glicerina. Pero es importante tener en cuenta que en la ruta química no hay una sola reacción química, hay más de una. Por ejemplo, en el aceite no va a existir solo esta molécula, va a existir, y todas van a reaccionar, lógicamente, a unas condiciones distintas. Y las operaciones unitarias habíamos señalado que eran esas unidades básicas de transformación, de cambio de las propiedades físicas, no cambian en identidad química. Y su nombre lo derivan del tipo de cambio que se produce en la corriente de proceso. Preparación de sólidos, su nombre lo indica, pues tiene que ver con el tratamiento de sólidos, reducción de tamaño, ¿cierto? Pulverización, etc. Manejo que tiene que... Agitación y mezcla. Agitación para lograr aumentar la rata de transferencia de masa, o para aumentar la rata de transferencia de calor, o para aumentar la turbulencia que implica entonces modificar también las reacciones, o para homogenizar una mezcla que nosotros estemos haciendo. La de transporte de materiales, ¿sí? Dependiendo de la naturaleza en que se encuentre el material sólido, líquido, gaseoso, pues así serán las operaciones específicas y las tecnologías específicas para cumplir esa función.
Las de intercambio calórico, pues las operaciones que tienen que ver con la transferencia de energía en forma de calor de una corriente de proceso a otra, o de una corriente de servicio a una corriente de proceso, porque necesitamos aumentarle la temperatura, disminuirle la temperatura, condensarlo o vaporizarlo, ¿cierto? Y las operaciones de separación, claro, aquí ustedes tengan presente que tenemos dos grandes tipos de operaciones de separación. Unas operaciones que llamamos físico-mecánicas, que son operaciones que separan fases. Separan fases. Más adelante, cuando vayamos a diseñar los sistemas de separación, nos volvemos a referir a estas operaciones físico-mecánicas y las operaciones con transferencia de masa, las interfaciales, operaciones de equilibrio, ¿sí? Y las intrafaciales, también conocidas como las operaciones de Rata. Importante que ustedes recuerden, porque esto es de contextualización con el que ustedes se ubiquen, que las operaciones de transferencia de masa, ya las específicas, toman un nombre en particular. Ya sabemos que su función es separar una sustancia que se encuentra en una mezcla heterogénea u homogénea. Y dependiendo del tipo de propiedad, dependiendo de la propiedad que nosotros usemos para producir la separación, dependiendo de la propiedad que nosotros queramos explotar para lograr la separación, así recibe el nombre de la operación. Entonces, la destilación, en donde explotamos unas diferencias de volatilidades, la absorción, unas diferencias de solubilidades, ¿cierto? Y también, por supuesto, vinculado con la volatilidad. La extracción líquido-líquido, la selectividad, una propiedad, un parámetro análogo a la volatilidad, ¿cierto? Que nos informa qué tan fácil es separar una sustancia de una mezcla cuando la ponemos en contacto con un solvente con el cual se es invisible la otra fase. Los procesos de absorción, absortividad, cristalización. Lo que quiero mencionar y recordarles, porque esto es recordándoles que estos conocimientos sobre estas operaciones ya ustedes lo tienen, ¿cierto? Y si ustedes observan, lo que han estudiado hasta ahora ha sido lo que he mencionado. Ustedes lo que han venido estudiando hasta ahora son esto, procesos unitarios, operaciones unitarias, ¿sí? Y con eso es que vamos a construir la arquitectura de un proceso. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Para pasar a la otra parte de la charla que tiene que ver con las estrategias de diseño de proceso. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Abro entonces la pantalla para la otra conferencia. ¿Están viendo la pantalla de mi computador? Sí, profe. Karen Vanessa Arias. Karen. Karen. ¿No está? ¿No? Sí. ¿Me escucha? Karen, ¿me estás escuchando? Sí, sí, señor. ¿Se me escucha? Ok. Sí, sí, yo te escucho. ¿Estás viendo la transparencia? Sí, señor. ¿Me la lees, por favor? Estrategia de diseño de procesos químicos. Primera parte. Y léete la frasecita que hay abajo. La mente es como un paracaídas. Solo funciona si la tenemos abierta. Albert Einstein. Albert Einstein, ok. Muy bien. Entonces vamos a tratar ese tema y nos vamos a ocupar del ciclo de vida de un proyecto. Ya lo presentamos acá. Nos vamos a concentrar en algunas partes en particular.
cuáles son las etapas en el diseño de productos y procesos y el proceso de desarrollo de un proceso químico, la creación de base de datos, las rutas químicas y con ello pues lo que tiene que ver con la selección de las rutas químicas. En esta diapositiva tengo representado ya en mucho más detalle lo que es el proceso de creación de una instalación industrial para producir una industria de procesos químicos. Y arranca con la identificación de una oportunidad de negocio. Una oportunidad de negocio nosotros la identificamos cuando conocemos un requerimiento, en nuestro caso en la industria de procesos de productos, de una sustancia, un material que se está requiriendo para alguna actividad económica, para el consumo en alguna actividad, pero también importante para que sea oportunidad es que tenemos la capacidad de ofrecer una solución. La oportunidad aparece cuando se encuentran, se conjugan, confluyen la necesidad y la capacidad. Para uno no es una oportunidad que de pronto nos ganemos 50 millones de pesos mensuales en una empresa porque nos están ofreciendo un salario de eso, con unas comunidades impresionantes, si no sabemos para qué lo requiere la empresa, qué competencias, qué saber, qué es lo que va a hacer. Así es, que no resulta siendo una oportunidad, resulta siendo una oportunidad para los que tienen las competencias. Ustedes, por ejemplo, son testigos de la queja que hay, es generalizada, de los recién egresados, que cuando llegan con la intención de incorporarse al mercado laboral, no aplican fácilmente, no se vinculan fácilmente porque aparecen demandas, requerimientos de ingeniero en donde les exigen un perfil y alguna experiencia, una experiencia. Entonces, resulta que esa convocatoria no suele ser una oportunidad de empleo para una persona que no tenga los requerimientos de esta. Lo mismo sucede con la demanda de un bien o servicio. Una empresa determina si tiene la capacidad, las capacidades tecnológicas y la capacidad productiva, porque puede que tenga la capacidad tecnológica, pero no tiene la capacidad productiva, tiene unas instalaciones que no dan para satisfacer la demanda en la cantidad que el otro requiere. ¿Sí? Entonces, a partir de la identificación de esa oportunidad y la capacidad para generar una solución, en el caso de la industria química, nosotros lo que nos tenemos que preguntar es, y más adelante les voy a mostrar cómo nosotros identificamos oportunidades de negocio en la industria de procesos químicos. ¿Sí? Se conoce ya la estructura química, las sustancias químicas que se requieren. Se conoce ya su estructura o su formulación, porque el producto puede ser una sustancia pura o de alta pureza, que es el que se va a consumir, se usa como le asignamos a usted, o una formulación, o sea, una mezcla de sustancias para poderlo usar. Es importante que ustedes sepan que en la industria de procesos químicos, las sustancias se consumen o se usan por su desempeño. Y su desempeño lo determinan sus propiedades. Son las propiedades, los atributos, las características que tiene la sustancia o la mezcla de sustancias, la que determina su comportamiento, su funcionamiento. Un aislante térmico cumple la función de aislante térmico porque tiene unas propiedades de conductividad térmica. O un aislante eléctrico cumple la función de aislante eléctrico porque tiene la propiedad que lo aislade. Lo que quiero señalar es que son las propiedades las que determinan los usos. Y por eso es que yo tengo que conocer de un producto cuáles son sus usos, porque sus usos dependen de sus propiedades. Y observen ustedes que en la estructura del perfil del producto se les está pidiendo cuáles son las propiedades y cuáles son sus usos. O sea, eso no es gratuito que se requiera esa información.
da cuenta de, con base en las propiedades, yo puedo explorar usos inusitados y a veces nos llevamos sorpresa. Y las fuerzas, por ejemplo, técnicas de asistencia o de servicio en la industria de procesos químicos descubren cuando van a visitar a sus clientes en sus instalaciones industriales que le están dando un uso a un producto que ellos no lo tenían considerado. Y eso resulta siendo una oportunidad, porque una vez ellos identifican eso, pues bueno, vamos a explorar también eso como un nicho para nosotros vender nuestro producto. Entonces necesitamos saber si ya se conoce, porque si se conoce, entonces no tenemos que hacer diseño del producto. Pero si no se conoce, entonces tenemos que empezar por el diseño del producto, ¿cierto? ¿Cuál es ese producto químico? ¿Cuál es esa mezcla que tiene las propiedades requeridas y el desempeño, ¿cierto?, que se espera en el uso de la aplicación? Entonces observen que por cualquiera de las dos rutas yo llegaría a esta otra condición de decisión. Ya hay un proceso diseñado para producir eso, ¿sí? O se requiere el diseño. La lógica hoy es, sí, puede que haya, y los hay, pero si lo que queremos es ser competitivo, entonces debemos tratar de desarrollar uno nuevo que sea superior al que existe, de tal manera que los costos de producción sean menores y yo logre una ventaja competitiva, especialmente en el caso de commodities. Entonces mire que en este bloque que aparece aquí encerrado dentro de este rectángulo, ¿sí?, con líneas discontinuas, estaría todo lo que tiene que ver con el desarrollo del proceso, lo que nosotros vamos a aprender a hacer en este curso. ¿Cómo creamos? ¿Cómo creamos el proceso? Para crear el proceso, en este caso, ya nosotros tenemos que saber cuál es el producto, que fue lo que se les asignó, ¿sí? Y para poder hacer eso, lo primero que tenemos es, a partir de lo que hagamos en la creación del proceso, ¿sí?, identificando, ahora ampliamos en detalle qué es lo que se hace allí, qué es lo que vamos a aprender, ¿sí?, evaluar si hay una rentabilidad, ¿sí?, y una primera evaluación, antes de embarcarnos en la configuración de esa arquitectura, que nos da una información aproximada de si es rentable o no, a partir de una ruta, es evaluar, valorar el valor agregado. El valor agregado da cuenta de cuál es la diferencia entre los ingresos que recibimos al vender nuestro producto comparado con los que nos cuesta los reactivos que consumimos para producirlo. Esa diferencia. Vamos a ver una formulita más adelante para hacer el cálculo de ese valor agregado. Si la suma de los que nos cuestan los reactivos que se consumen para producir el producto es superior a lo que nosotros vamos a recibir por ingreso, pues entonces nos daría un valor agregado negativo. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido que destruyamos riqueza. Lo que nos interesa es, como su nombre indica, agregar valor, valor económico. A raíz de eso, yo cuento una anécdota de una vecina de un barrio que a las 5:30 de la mañana llegó a la tienda de la esquina de don José y le preguntó que si tenía huevos. Le dijo que sí, que tenía 2 tipos de huevos. Los huevos sanos, íntegros, y unos huevos toteados, que los huevos sanos valían 300 pesos y los que estaban toteados valían 100. Y doña María le dice a don José que le totee 10 huevos, que se los totee. ¿Sí? No sé si don José sería como tan estúpido para quebrar huevos, ¿sí?, para venderle a la señora los huevos toteados. No, estaba vendiendo los toteados a 100 como para recuperar siquiera lo que le había costado comprarlos. ¿Sí? Lo mismo tenemos nosotros que hacer, y esa es una variable que va a intervenir en el proceso de la selección. Y por eso es que nosotros necesitamos, cuando buscamos el mercado y cuando buscamos la ruta, saber cuáles son las sustancias, cuál es el valor que tiene comercial esa sustancia, ¿sí?, y cuál es la calidad, porque de allí tenemos datos para poder hacer el cálculo del valor agregado.
Si es rentable, si no es rentable, no, usted no nos sirve, entonces devuélvase usted a explorar otro proceso, otra alternativa de producción. Si es rentable, entonces observen que aquí entramos en este proceso de desarrollo del proceso como tal, ¿cierto? Y lo que hacemos normalmente es tomar un caso base que nos va a servir de referencia para poder comparar otras alternativas que nosotros configuremos, ¿sí? Y ese caso base lo hacemos a partir de un proceso de síntesis detallado, siguiendo unas heurísticas y unos métodos que son los que vamos a usar aquí. Después de hacer esta síntesis, ya tenemos más elementos para hacer cálculos de costos de inversión y de los costos de operación. Nos tenemos que hacer la pregunta de si aún sigue siendo prometedor ese proceso. Si no, pues entonces tenemos que devolvernos a crear otro nuevo proceso. En el evento en que la respuesta sea positiva, entonces avanzamos ya al diseño de los equipos, al dimensionamiento del equipo y a la optimización de las condiciones de operación, ¿cierto? Pero también esta decisión, esta etapa para estas especificaciones de diseño tienen que estar en cierta forma también acompañada de unos análisis de seguridad y de confiabilidad que se requieren para poder entonces decidir cómo. Después de hacer esto, miren que ya conocemos más características de esa tecnología, de ese sistema de producción. Nos seguimos haciendo la misma pregunta. Si todavía el proceso resulta siendo rentable, si es factible. Si no, entonces, pues, descártelo, ¿sí? Descarte el proceso, ¿sí? Descarte el producto, porque puede ser que se combinen las dos cosas, y si no, ¿sí? Entonces devuélvase. En el evento en que sí, entonces ya lo que viene es escribir un reporte de diseño y una presentación oral. Por eso nosotros necesitamos. Y viene después, hasta aquí ya tenemos ese diseño. Todavía estamos en la etapa, digamos, de preplaneación. Después viene toda la etapa de lo que tiene que ver con el diseño de la planta, la construcción, todo el arranque y, por último, la operación. Ese es, digamos, de manera mucho más detallada la manera como avanza como un proyecto. ¿Sí? Aquí lo que tengo es ampliado esas etapas que mencioné, ¿sí? Pero lo que quiero mostrar es cómo nosotros tenemos que obtener información que nos permita tomar algunas decisiones para poder avanzar en la especificación de nuestro proceso. Pero me quiero centrar aquí en lo que tiene que ver con la creación del proceso. Mire que en la creación de la base de datos, en la práctica puede ser que los datos que nosotros requiramos para el diseño no existen, porque no se han medido o no hay un software confiable para ser estimado. Y en algunos casos hay algunas propiedades que son críticas para el diseño que necesitamos, son datos experimentales, entonces hay que hacer experimentación a nivel de laboratorio, y en algunos casos, cuando la cinética, cuando las condiciones de las reacciones no son las más indicadas o necesitamos nosotros explorar, necesitamos montar una planta piloto para seguir estudiando esas condiciones de la ruta química y obtener algunos parámetros de diseño o definición de las condiciones óptimas. Pero también lo que tiene que ver con la síntesis del proceso, observen las reacciones, los sistemas de separación, las operaciones de acondicionamiento energético y la integración. Todo eso es lo que está allí incorporado en el proceso que vamos a realizar en el aprendizaje del diseño del proceso. Y aquí hay una decisión importante, ¿cierto? Que la tomamos antes de arrancar en la configuración, la definición de la arquitectura del proceso, y es si el proceso va a ser batch, ¿cierto? Discontinuo, o si va a ser de operación continua. Los commodities que se producen en grandes volúmenes se producen en procesos continuos, operación continua, ¿sí? Mientras que los specialty chemical, que se producen en pequeñas cantidades del orden de los miles, ¿sí? Que tienen un alto precio en el mercado, alto precio. Y si no, hagan ustedes el cálculo, ¿cuánto vale un kilo de estebiócido? La stevia, que es un sustituto del azúcar,
¿Sí? ¿Cuánto vale un kilo? ¿Cuánto valdría en el mercado? Sí, un gramo de ese estevioso o de esa stevia endulza lo que endulzan 300 gramos de azúcar. Entonces, hoy encontramos en el mercado, yo soy un consumidor de ese producto porque el azúcar no es saludable. Pues no es porque tenga problemas de diabetes, sino que el azúcar no es saludable. ¿Sí? Importante esta decisión. A ustedes se les asignó un commodity, entonces el proceso va a ser continuo. Vamos a considerar que va a operar 8.000 horas al año, ¿cierto? Y observen que en ese proceso, ¿sí?, de desarrollo del caso base, pues lógicamente se avanza en otras etapas. Y lo que tengo es ampliado, pero no me interesa avanzar en lo que ya les había descrito allá en la descripción de ese proceso. Muy bien. Ya sabemos entonces desde la oportunidad, ¿cierto?, que se identifica la oportunidad de negocio, como por dónde tiene que avanzar el proceso en esas fases desde la preinversión, la fase de inversión y la fase de operación, ¿cierto?, que constituyen las tres grandes fases del ciclo de vida de un proyecto industrial para producir una instalación industrial en la industria de procesos químicos. ¿Sí? Y en esta orden es que nosotros vamos a desarrollar. En este caso, nosotros vamos a llegar solamente hasta esta parte y nos vamos a centrar esencialmente en estas dos numerales. 3, la creación y evaluación del proceso y desarrollo y evaluación del caso base, haciendo análisis financiero y análisis económico. ¿Sí? Observen ustedes que en la definición del problema original, nosotros tenemos que definir, que ya se les dijo cuál era el producto que se iba a producir, ¿cierto? Y ustedes van a definir, pues, las características, pero nos vamos a concentrar aquí, ¿ok? En esto. Miren que después de que se supera la fase de preinversión, se entra en el diseño detallado y optimización del proceso y la diseño de la planta para poder entonces tener una instalación física que nos permita hacer la operación y el mejoramiento continuo de nuestra instalación, nuestro sistema productivo. O sea, el resultado del proceso de diseño es una arquitectura como esa, ¿cierto? Lo que tengo es un diagrama simplificado del proceso. ¿Cómo es esa constitución de ese sistema? ¿Qué unidades de transformación lo integran? ¿Qué función tiene? ¿Cuáles son las condiciones de operación? Eso es lo que vamos a hacer, aprender a hacer en este curso. Muy bien, aquí están entonces las fases por las cuales pasa el desarrollo de una industria de procesos químicos. ¿Sí? La primera fase es la de creación de la base de datos. Entre otras cosas, es preliminar, porque dijimos, a medida que vamos avanzando, vamos requiriendo más datos y tenemos que ir buscando más información, y por eso en el equipo de diseño se tiene que tener definido cuál es la estrategia de búsqueda de información, de qué manera se va a obtener la información. Nosotros en este caso arrancamos con lo del perfil del producto y otra relacionado con el mercado y la ruta química, ¿cierto? Esa sería como la primera fase, es el punto de partida, ¿sí? Después, a partir de estos datos del mercado, perfil del producto, entonces lo que tiene que ver con las rutas químicas. Ahora vamos a precisar a qué nos estamos refiriendo con las rutas químicas, aunque ya ustedes lo saben, y cuál es la función que tiene, ¿cierto?, los procesos unitarios, las reacciones en el proceso de la planta. Vamos a ver que un sistema de producción es, o un proceso industrial es, la transformación de las propiedades o características que tienen las materias primas, cambiar las propiedades, ¿cuáles? Presión, temperatura, concentración, naturaleza química que tienen ellas, a unas de unas sustancias distintas, a unas condiciones de presión, temperatura, estado de agregación, etcétera, y composición, y cada una de esos cambios de propiedades de la entrada de las materias primas para obtener las propiedades de salida se realizan en una unidad de transformación. Y en los reactores la función es cambiar identidad química de unos reactivos en unos productos. Y por eso se tiene como el corazón, porque ella determina, vamos a ver la estructura
de toda la arquitectura del proceso químico, dependiendo de cuáles son las sustancias que se transforman, a partir de qué reactivos y qué es lo que se produce, ¿sí? Después de definir esa ruta química, que es la que se encarga de eliminar las diferencias de naturaleza química de las corrientes que ingresan allí o los reactivos en el producto que nos interesa, entonces pasamos a la fase de cómo se van a distribuir las sustancias en el proceso, ¿cierto? Si vamos a recircular o no vamos a recircular, hacia dónde van a avanzar o van a salir del proceso, en algunos casos como productos ya terminados que se van a comercializar el producto, o algunos subproductos que también nosotros comercializamos porque tienen mercado. Y esto es importante que lo tengan presente cuando vayamos a definir, ¿cierto?, los sistemas de separación, que los productos en el mercado se adquieren o se venden porque tienen una utilidad, porque tienen un uso, ¿sí? Pero también porque tienen las condiciones favorables de precio o de desempeño como para que la gente esté dispuesta a pagar por él. Todas las sustancias químicas tienen uso, pero no todas las sustancias químicas tienen mercado, a pesar de que tengan uso. ¿Y por qué no tienen mercado? Porque hubo otra sustancia que se generó y que se pone en el mercado con unas propiedades similares o superiores de desempeño, que entonces se prefiere frente a la otra. O sea, se hace obsoleta la sustancia para esas aplicaciones. Y ojalá que tenga un desempeño superior y ojalá un mismo precio, un precio más favorable. Claro que eso no se da. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, los automóviles de combustión interna no han salido del mercado, a pesar de que tienen tecnologías, algunos equipos con desempeño superior y con unas características de desempeño que no impactan negativamente el ambiente. O como la stevia, por ejemplo, puede reemplazar al azúcar, que tiene problemas, hay muchos problemas, ¿sí? Y el problema es que los que la producen y lo venden en el país no quieren ni siquiera pagar impuestos, ni siquiera comunicar que es un producto lesivo, dañino para la salud, ¿sí? Una vez desarrollemos esto, vamos a ver que de allí empezamos a construir, lo dijimos, el diagrama conceptual del proceso. Viene el diseño de la arquitectura de todo el sistema de separación de las operaciones físico-mecánicas y operaciones con transferencia de masa que se necesitan para separar reactivos, purificarlos, o para separar reactivos después que no reaccionaron y recircularlos para aumentar la conversión y el rendimiento en el proceso, o para separar el producto y llevarlo a las condiciones de pureza que requieren el mercado. ¿Sí? Después de que definamos eso, mire que esta es la secuencia lógica en que se va a ir generando los elementos estructurantes de nuestro proceso. Después de que tengamos definido esto, entonces viene lo del acondicionamiento energético y por último la integración. Esa es la ruta que se sigue en el desarrollo de un proceso, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? Escuché a alguien por allá decir algo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora tiene, por favor? Profe, son las 3:54. 3:54. Entonces, suspendamos y nos encontramos a las 4:10. ¿Ok? Listo, profe.